En los últimos vídeos hemos estado hablando sobre la reencarnación, sobre por qué encarnamos, y vamos a hacer un vídeo hablando de las ventajas y desventajas de la reencarnación. Muchas personas piensan que han nacido por azar, pero desde el punto de vista espiritual nada ocurre por azar. El reencarnarnos ha sido una elección propia, básicamente, sobre todo en la primera reencarnación, y luego sucesivas reencarnaciones han sido bien por elección o bien para rectificar algo, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las ventajas de la reencarnación desde el punto de vista espiritual y las desventajas. Bien, la primera ventaja es que tenemos acceso a los 4 mundos cuando nos reencarnamos. Los que sois estudiantes de Cábala sabéis que hay 4 mundos: el mundo de la divinidad, el mundo espiritual, el mundo psicológico y el mundo físico. Entonces, solamente cuando nos encarnamos tenemos acceso al mundo físico, porque a los otros ya tenemos acceso. Entonces, digamos que los 4 mundos principales que existen en esta división, cuando encarnamos tenemos acceso a los 4. Si no, digamos como que el alma está, digamos, por decirlo así, coja, porque no tiene acceso al último mundo, que es el mundo físico, también llamado el mundo de la acción. Otra ventaja cuando encarnamos es que es una escuela de aprendizaje muy intensiva. Si te fijas, la cantidad de aprendizajes que tenemos que tener desde que somos bebés: aprender a caminar, aprender a lidiar con el mundo físico, con el frío, con el calor, las temperaturas, en un cuerpo que no puede, que tiene que mantenerse a una temperatura constante. En cuanto hay un pequeño cambio a nivel interno o a nivel externo, enseguida el cuerpo sufre. Luego tenemos que integrarnos en una sociedad, en una familia, aceptar el lenguaje limitante de la familia para de ahí intentar tener relaciones con la comunidad, luego desarrollarnos, aprender un trabajo, aprender un oficio, lidiar con las fuerzas que hay para proveernos de alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, si te fijas, en muy poco tiempo, en 80, 90 años, se aprende muchísimo. También hay que tener en cuenta que el mundo físico es el mundo de la acción. Aquí es donde podemos tomar mayor acción que en los otros mundos. ¿Qué significa esto? Que cuando creamos algo, digamos que el mundo de la acción es aquel donde se materializa, el mundo físico es donde se materializa las ideas y la forma. Entonces es el mundo donde podemos materializar, y para ello hay que tomar acción. Entonces podemos materializar las ideas y para ello tenemos que sentarnos a pensar, darle la forma y luego tomar acción. Y esta última fase de tomar acción es muy, muy enriquecedora, porque se necesita concentración y se necesita utilizar diferentes materiales físicos y no físicos para crear en el mundo físico, en el mundo de la acción, lo que queremos. Igualmente se viven experiencias extremas y de gran intensidad. Fijaros, por ejemplo, el éxtasis cuando uno se enamora o cuando pierde a un familiar o un ser querido. Vivimos experiencias en un grado extraordinario y tenemos que saber lidiar con ellas. Entonces, la escala, dentro del mundo de la acción, la escala de experiencias que podemos tener son extremas y de una intensidad tremenda. Y esto no se da en el resto de los mundos, donde son mucho más tranquilos y donde, digamos, el tiempo pasa con mucha mayor parsimonia. Aquí, en cambio, las experiencias son de una intensidad tremenda. Y he leído en varios, sobre todo en los libros de Bárbara Brennan, que esta experiencia de encarnarse en la Tierra tiene un gran valor en el camino de desarrollo espiritual de nuestro ser.
Incluso, además, como ya hemos comentado, puede que al encarnarnos estemos ayudando a una transición de calidad. Estamos ayudando, digamos, al universo con nuestra encarnación en la Tierra a hacer este salto de calidad hacer el salto de calidad de digamos, lo que necesita el universo, el salto cuántico. Y entonces, digamos, como que nos hemos venido como voluntarios para realizar este salto. Con lo cual estamos ayudando, digamos, al colectivo del universo a que haga una labor concreta. Pero también tiene desventajas. Entonces, además de vivir todas estas historias, estos dramas, estas experiencias de gran intensidad, hay un precio que pagar por encarnarnos. Y esto se puede ver, hay un libro extraordinario de Simón Halevi que narra todo esto y cuenta cómo son los 4 mundos, el acceso, qué es lo que ocurre cuando una persona se encarna, y se llama El Camino de la Cábala, que te recomiendo que lo compres. Bueno, las desventajas. La primera es que el mundo físico es muy limitante. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que un alma tiene una capacidad extraordinaria de expresarse, mientras que el mundo físico y el cuerpo físico es muy limitante. Solamente nos podemos expresar y el cuerpo solamente vive en unas circunstancias concretas, entonces basta con que haya un cambio de temperatura grande o que los materiales químicos de los que está hecho el cuerpo varíen en su fórmula para que el cuerpo físico muera. Tampoco podemos nadar a grandes profundidades, no podemos volar, es decir, tenemos muy limitada la movilidad. Es por eso por lo que la experiencia a veces puede volverse muy difícil, porque no solamente son experiencias físicas, sino que son experiencias psicológicas, lo que hace que la encarnación sea muy difícil. Perder un trabajo, perder a un ser querido, discusiones, dramas, momentos de éxtasis, perder toda la fortuna, es decir, perder a seres queridos. La experiencia en la Tierra no es sencilla. Hay un montón de sutilezas, un montón de dramas, un montón de situaciones con las que lidiar, y esto a nivel psicológico uno tiene que fortalecerse y aprender. Otra cosa que ocurre es que el mundo físico atrae mucho, porque todas estas experiencias emocionales, sobre todo las emocionales, que están ligadas, por ejemplo, con el amor, con la pasión, con la intensidad, con la aventura, te puede atrapar el mundo físico, aquí la Tierra, para toda la eternidad. Entonces, hay muchas personas, esto lo comentaba Monroe, del Instituto Monroe, que vinieron aquí como turistas o vinieron aquí para ayudar a sacar del mundo físico, porque ya habían terminado su labor, y ayudarles a que salieran, pero se habían quedado atrapados. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hasta que no, digamos, tengamos la voluntad, una vez que hemos aprendido lo que teníamos que aprender, de decir, ya se ha acabado aquí mi tiempo en la Tierra y ya no me voy a encarnar más, porque ya he aprendido todo lo que tenía que aprender, y hasta que no tomemos esa decisión, nos vamos a quedar encarnando de por vida, porque el tiempo también tiene que ver con el mundo físico. Entonces, hasta que no decidamos desencarnar, hasta que no decidamos, por decirlo así, realizarnos, iluminarnos y terminar con esta experiencia física y el aprendizaje, podemos estar toda la eternidad reencarnándonos en una y otra vida, hasta que ya hayamos comprendido todo y el aburrimiento sea tal de estar encarnados que ya decidamos irnos o retornar al lugar de donde vinimos. Entonces, el problema es que hay tantas emociones, o
que tengamos cuentas pendientes con otras personas, por eso también la idea del perdón es muy importante. Puede que haya y esas cuentas pendientes se sigan alargando, eternizándose durante toda la eternidad. También desde el mundo físico, por un lado tenemos el acceso al cuarto mundo, pero luego acceder a los mundos superiores es más complicado, porque digamos que se produce una caída del estado de conciencia y de la gravedad, del punto de gravedad del ser. Entonces, lo pasa de tenerlo a nivel del alma a nivel del cuerpo, por las exigencias del cuerpo. Esto, por ejemplo, en el libro de la llamada, puedes ver cómo se le hace difícil a Lorenzo el acceder a los mundos superiores. E igualmente, otra cosa que ocurre es que cuando nos encarnamos, olvidamos de dónde venimos. Y esto también se hace para, entiendo que es para que, primero, que olvidemos cosas que hemos hecho en otras vidas, que a lo mejor no nos gustan de nosotros y que aún no hemos integrado, y otra razón es para que nos centremos en el mundo físico, porque es posible que si recordamos de dónde venimos, digamos, la fuerza que ejercen estos mundos espirituales es tan grande que decidamos acabar con la experiencia sin haber terminado, digamos, nuestra labor aquí. ¿Vale? Entonces, una de las desventajas es esa, que olvidamos de dónde venimos y la mayor parte de la gente, si os fijáis, son durmientes que han olvidado de dónde vienen. Y entonces, ese olvido lleva a un montón de miedos, a un montón de culpas, de sentimientos negativos, porque uno piensa que Dios le ha abandonado cuando se produce el olvido. Así que bueno, aquí tienes las ventajas y desventajas para que, digamos, profundices en ellas, para que reflexiones sobre ellas y observes en qué grado te encuentras, si crees que se está terminando ya tus reencarnaciones y tu aprendizaje, o si por el contrario piensas que te quedan bastantes vidas más en esta experiencia humana aquí en la Tierra. Muchas gracias.